Bienvenidos a otro episodio de Presente. En esta ocasión nos encontramos con Rafael Quispe, más conocido como el Tata Quispe. Bienvenido, es un gusto tenerlo acá. Bueno, a ti las gracias y a todo el público que sigue. Un gracias y siempre un abrazo a todos ellos. Presente Bolivia es un proyecto de jóvenes que se sustenta con el financiamiento de nuestro propio bolsillo. Si te gusta nuestro trabajo, escanea el QR y déjanos una donación para que podamos seguir creciendo. Bueno, nosotros lo hemos convocado porque evidentemente usted tiene una trayectoria política tanto como viceministro, exdiputado suplente. Lo hemos visto como candidato en estas elecciones junto a Manfred Reyes Villa. Y bueno, ahora vamos a ver si es que usted planea seguir con esta participación política también. Pero empezando un poco sobre el contexto coyuntural que, bueno, este domingo ya tenemos las elecciones generales. Yo sí quisiera preguntarle, ¿qué opina usted de lo que va a pasar este domingo? ¿Usted cree que alguien va a ganar en específico? Bueno, el país, los bolivianos, la región, quiere un cambio. 19 años, el más evista, el más arcista, le ha jodido el país. El 2003 hubo un descontento, después de 20 años de neoliberalismo, ha habido un descontento y han votado en contra del neoliberalismo, ¿no? Entonces, lo único que han encontrado en ese momento era Evo, planteado tal vez un cambio, y sí, evidentemente se ha dado pasos bien importantes porque ya desde hace muchos años venía una propuesta, una agenda de la Asamblea Constituyente. Lo hubiera hecho Mesa, no podía haber hecho Tuto, pero sin embargo Mesa tuvo más oportunidades para hacer la Asamblea Constituyente porque ya estaba en la agenda, ya había una comisión de la Asamblea Constituyente, entonces el MAS hizo la Asamblea Constituyente, ahí hubo la inclusión social. Entonces esa inclusión hay que saberlo reconocerlo, la lucha del pueblo, hay la inclusión social. Ahora, nunca han pensado que se iban a ir por el tema del socialismo, comunismo, no, nunca han pensado, creo que la gente. Entonces, ahora la gente quiere un cambio. Ese cambio que los 19 años de fracaso del socialismo, comunismo, no solamente en Bolivia, en el mundo, la gente se ha dado cuenta, decir este es el comunismo, este es el socialismo que nos está llevando un país totalmente destrozado. Entonces, por eso es de que van a votar por un cambio, ojalá que ese cambio, en estos momentos coyunturales, sea un cambio de shock, una medida de shock, como ha ocurrido en 1985, cuando igual Hernán Siles Suazo, que se proclamaba socialista y comunista en ese momento, el país lo había destrozado en 3 años, ¿no? Estaba yéndose a la deriva. El 15 de agosto asume la presidencia Víctor Paz Tensoro y el 28 de agosto del 85 dicta la medida del 21060, 35.000 mineros a la calle, las medidas de libre mercado, dólar flotante, etcétera, etcétera. Y pareciera ser que estos días son fatales para decidir. Queremos un cambio progresivo que puede ser Rodrigo Paz, que te plantea un tema progresivo, y Tuto, que te plantea una medida de shock, ¿no? Seguramente parecido a eso lo harán porque los tiempos han cambiado, pareciera ser. Entonces, estos días va a ser fatal. Incluso la gente que es indecisa va a decidir el momento de la votación. En estos momentos, como va la tendencia, ¿no? En estos momentos puede ser que gane Rodrigo, pero como hay en estos momentos que no hay gasolina, si ve el conflicto, entonces hasta el domingo pueden suceder cosas. Entonces el domingo pueden tomar la decisión de una medida de shock que puede ser Tuto Quiroga, ¿no? Porque es lo que te plantean. Aquí los dos te plantean el cambio, otros progresivamente, y el otro te plantea una medida de shock. Por eso es bien importante la decisión hasta el día domingo. Eh, Dando un vistazo a sus redes sociales, igual a las participaciones que usted tuvo en diferentes medios de comunicación, usted hablaba de que repudia el socialismo y el comunismo. Sí. Y ya entrando al tema de ideologías, vemos a un Rodrigo Paz que está un poco más alejado de tener una postura ideológica, por más de que dice defender el capitalismo, y a un Tuto Quiroga que sí tiene una postura ideológica desde su partido libre,
Entonces sí quisiera preguntarle si usted considera que es importante hablar de ideologías actualmente. Es bien importante, aunque la gente no quiera verlo, no quiera comprenderlo, tal vez por cálculos políticos no lo venden los candidatos. Acá en Bolivia y el mundo tiene que saber que el camino para un desarrollo humano, desarrollo económico, es el capitalismo, el libre mercado. Nos guste o no nos guste. No digo que el capitalismo, el libre mercado sea bueno, sino ese es el menos peor, porque es el socialismo, el comunismo que podemos ver Cuba, Venezuela, Nicaragua, etcétera, etcétera. Ahora hay otros países como China que se venden como socialistas, comunistas, pero están en el libre mercado, solamente una cuestión de discurso. Por eso es bien importante hacia la población decir qué es el capitalismo, es el libre mercado. Eso tenemos que entender. ¿Y qué es el socialismo? ¿No? Puede ser que por cálculos digan, no, yo no estoy, porque la votación realmente está dividida en Bolivia, o sea, nos hemos polarizado nuevamente. Si ves la mancha de votación de Rodrigo Paz, es la votación del MAS, ¿no? Y la otra votación sigue siendo la media luna. ¿Y qué tan importante considera usted el tema de Evo Morales en este nuevo gobierno? Tenemos a un Rodrigo Paz que justamente nos menciona que no es una de sus potestades como presidente proceder con las órdenes de aprehensión hacia Evo Morales, pero por otro lado tenemos a Tuto Quiroga que dice que él sí haría cumplir esa orden de aprehensión. Porque ese es nuevamente un cálculo político, porque su masa votante son los votantes de Evo Morales. Los indecisos, los nulos y blancos, son los que se han desencantado del capitalismo y también de Evo Morales, evistas, arcistas. Entonces, por eso es de que él hace ese cálculo para llegar a ese electorado, que está todavía indeciso, que son pues masistas. Por eso dice que iría en contra, ¿no? O sea, si dice voy a detener al día siguiente, como lo dice Tuto, no lo va a decir, porque es su masa votante. Y respecto a su experiencia como diputado y viendo la actual asamblea y tal vez la futura, que muchos candidatos del PDC también sorprenden, esta nueva bancada que va a tener el PDC, ¿cuál cree que va a ser el estado de los parlamentarios, la calidad de los parlamentarios que vamos a tener actualmente? Y también que nos cuente un poquito de su gestión como diputado, cómo lo ha vivido. A ver, primero, el Parlamento tiene 3 funciones: fiscalizar, legislar y hacer gestión. La fiscalización, bueno, se ha interrumpido por el tema de una acción de amparo constitucional cuando el Parlamento no puede censurar. Entonces, ¿para qué existe el Parlamento cuando la Constitución te dice que ellos tienen sí la potestad de censurar? Entonces, en este momento están cortados de manos. El Parlamento en la cuestión legislativa tienes que concertar las leyes. Por eso yo dije, en mis redes sociales, en los medios de comunicación, en vez de que en este momento se estén peleando, debían buscar la unidad. Ni Tuto, ni Rodrigo, ni Samuel Doria Medina, estando los 3, no tienen por sí solos una simple mayoría. O sea, se necesitan los 2 primeros, aunque gane Tuto, aunque gane Rodrigo, se necesitan las alianzas en el Parlamento para aprobar las leyes. Hay leyes que se necesita 2/3. Ahí entra no solamente Libre, PDC y el Unidad. También ahí entra, para los 2/3, entra el Bombón, o sea, Súmate, entra. Entonces, ¿por qué se están peleando? A veces las heridas no se curan. Y la experiencia parlamentaria que he visto yo, cada parlamentario o la mayoría ya se cree el rey chiquito. Entonces, no es que cuando dice Samuel, bueno, yo quiero, o sea, mi bancada va a apoyar al ganador. ¿Pero cuál bancada? Porque en Santa Cruz todos los candidatos han sido propuestas por Camacho, en Tarija por el Negro Montes, y así podemos ver. En La Paz, ¿quién les responde al alcalde? No, ¿quién les responde al Samuel? No, creo que tiene 1 o 2 diputados.
Entonces, si no, en estos días o posterior a la elección, si no se componen, si no hay una persona articuladora, porque tienes que articular con las demás organizaciones y diputados por las bancadas, más bien la catástrofe viene a partir desde el 8 de noviembre cuando se posicione, porque la transformación viene con normas, con leyes, ¿no? A no ser que, vuelvo a reiterarle, lo haga como en 1985 con un decreto supremo, el decreto supremo 2160, a sabiendas que en el Parlamento no tenían mayoría. Entonces, si no hay concertación, si gana Rodrigo, vemos un Lara muy confrontador. Entonces, siendo presidente nato del Congreso, ¿qué va a concertar si tiene un estilo de confrontación? Y al otro lado, el otro vice, también vemos de que tiene puede ser superdotado en su tema, pero este es un parlamento político donde se toman decisiones políticas, y para tomar decisiones políticas, para concertar, necesitas una experiencia en política, porque la política no se la estudia, se la hace con experiencia. Entonces, si no hay esa situación, me parece que puede ser bien complicado a partir del 8 de noviembre. Y hablando de ideologías, ¿qué ideología tiene Tata Quispe? Yo creo en el libre mercado, yo creo en el capitalismo. El que tiene en el mundo, a mi experiencia, el mejor desarrollo humano es Noruega, donde tiene un gobierno capitalista. Y si vemos el mundo, los Emiratos Árabes, si vemos, tienen desarrollo humano, dinero, son los que tienen ideología capitalista o ideología, como quieran llamarle, del libre mercado, como quieran llamárselo. Ese es. Y donde están los pobres son los países socialistas, ¿no? O sea, podemos ver Cuba antes de Fidel Castro y Cuba después de Fidel Castro. Es un desastre. Le vuelvo a reiterar, puede ser que el mejor camino no sea el capitalismo, no sea el libre mercado, pero es el mejorcito de los peores. Tal vez queremos, el pueblo, el mundo, la humanidad quiere tener mejor, eh, no sé, una incursión en la económica, que seamos todos iguales, pero eso se ha buscado, digamos, con el socialismo, que todos seamos iguales, pero no, es el peor camino. A mí me gustaría un poquito hablar de igual tal vez su niñez, su adolescencia, la etapa universitaria y cómo es que usted incursiona en la política, cómo fue su niñez, su adolescencia. Usted es de Coro Coro. Justamente por eso, yo vengo del campo. En el campo, primero te obligan a ir al cuartel. O sea, está escrito, dice hasta en la Constitución, ¿no? Para ser servidor público, para ser candidato, necesitas, en el caso de hombres, haber prestado tu servicio militar. Entonces, del campo lo primero que sales es hacer tu servicio militar. No he podido concluir mis estudios, porque yo de Coro Coro, termino saliendo del cuartel, termino en SEMA. Y quería en esas épocas, de los 90, no quería, he entrado a la universidad. A pesar de no terminar el colegio. Sí. ¿Y cómo? Y ahí ves la discriminación. O sea, por eso es que uno quiere ver. Un solo ejemplo nomás, para entrar a la Academia de Policías o al Colegio Militar, los quispes no entraban. Yo soy Rafael Quispe, no podías entrar ni por mi estatura, ni por mi apellido no podías haber entrado, que hasta ahora sigue trancado, que creo que es una agenda que no se ha concluido. Eso es lo primero que tienes que ver. Y ves pues la forma de transformación metiéndote a la política, ¿no? Por lo menos la gente te escucha, te ve. Por ejemplo, con Evo Morales desde el 2010, el que no era evista era pues vendepatria, o al revés ahora. Ven que somos aymaras, entonces somos masistas. No, no es así. O sea, en el Alto, un solo ejemplo en el Alto. No sé por qué votan por el MAS. Porque los indígenas camiris, o sea, los ricos indígenas, o sea, yo no veo ni un cara, sin despreciar a los caras, que tenga cholet. O sea, la mayoría de los dueños, casi todos los dueños de cholet son aymaras o quechos, indígenas, ¿no? Las que pasan fiestas del Gran Poder, de la 16 de julio, en Santa Cruz, o la Virgen del Carmen, son indios. Yo nunca he visto pasar fiestas a un cara, a un Dockweiler,
Samuel, a un Toto Quiroga, no solamente se disfrazan para entrar en la entrada del Gran Poder o en la entrada del Alto como ha ido el vice, ¿no? Pero ahí vemos, entonces, ha existido, entonces, ves, por eso me he metido, digamos, a la política. Y la política, como te digo, no es un tema de estudios, tampoco es un tema de plata. Si fuera de los estudios, entonces los estudiosos, los científicos mandarían el mundo. Y si fuera de plata, Samuel Doria Medina hace rato hubiera sido presidente. Entonces se trata de una cuestión política y de una cuestión coyuntural también. Pero adentrándonos un poquito más nuevamente a su niñez, adolescencia, igual usted dice que viene del campo. ¿Cómo es vivir tal vez en el campo para usted? Y muchos, por ejemplo, hablan que gracias a la entrada del MAS, muchas áreas que no eran urbanas han llegado a tener luz, agua, han llegado a tener un camino asfaltado. Pero la realidad fue así o también Es enfrentaron realidad. otros retos. No, es dos cosas, real. Yo he vivido en el campo, sin luz, sin agua potable, médico, No nada, había. no hay médicos. El hospital más cercano, ¿dónde era? En Corocoro, yo vivía en el campo, o sea, Corocoro es un centro minero, pero yo vivía en el campo. Entonces, no tienes luz, no tienes agua, no tienes acceso. La escuelita, los asientos de adobe, el pizarrón hecho de cemento pintado con ocre. Ese era. No había desayuno escolar, no había absolutamente nada. Esa es realidad. Se viajaba, yo tengo 56, 55 años, y el camino era de tierra, era tan malo que tardabas casi todo un día para hacer. Y cuando llovía, los ríos no podías pasar. O sea, tenías semanas enteras que estar en un río, etcétera. No, evidentemente no existía esa situación. Ahora, ¿por qué están agradecidos con el MAS? Justo cuando entra el MAS, se eleva el precio del gas, del petróleo, y ingresa el La más bonanza ingreso. económica. Entonces, ¿qué hay ahorita? Justo en mi casa del campo ya tengo luz. Ya tenemos luz, o sea, no solamente ya tenemos luz todos, tienes acceso a internet, antes no veías ni siquiera la televisión, no, eso no veías, tienes acceso a la internet ahora, o sea, estás en el campo, estás mejor que en la ciudad, ¿no? Porque tienes todos los accesos. Ahora la escuelita ya tiene asientos muy buenos, tiene un pizarrón de acrílico, etcétera, etcétera. O sea, ha llegado evidentemente la comunidad al campo, pero justo cuando entra Evo Morales, la carretera ya es asfaltada, ya tenemos puentes, ya no tardo todo el día. Entonces, a mi campo de aquí se llega en 2 horas. O sea, hubo cambio, pues. Y lo segundo, eso justamente lo hubiera hecho cualquier gobierno, ¿no? Pero lo segundo, la inclusión social. O sea, Eso. los indios, si antes entrabas, por eso te digo, en todas partes en la cuestión de la sociedad en el Estado, los indios no pesaban, pues no, los quispe, los mamani no estaban fuera. Entonces sí, con el Evo, pero por una agenda, no por el Evo. El Evo lo único que hace es darte el lugar de entrar a los espacios de poder, ¿ya? Entonces hubo la inclusión social. Por eso siguen enamorados de Evo Morales, porque piensan esa gente que gracias a Evo Morales tiene luz, tiene agua, tiene caminos asfaltados, tiene bono Juancito Pinto, tiene el bono para Juana las mujeres, Zurduy. Juana Zurduy de Padilla, etcétera, etcétera. Piensan que lo ha hecho Evo, por eso sigue su mucha de opresión duro en las áreas rurales. Y actualmente, por ejemplo, yo sí creo que el MAS, a la cabeza de Evo Morales, evidentemente, ha polarizado mucho al país, justamente con esta polarización entre tal vez cambas, collas, el tema de tal vez indígenas caras también. Creo que se ha acentuado un poquito. Y como usted lo dice, hay que aceptar que hace años pasados y actualmente también la discriminación evidentemente estaba presente en todos los sentidos, no solo en la esfera política, Sí. en todos los sentidos. Eh, pero una de las fuerzas del MAS ha sido justamente tal vez aumentar esta brecha,
Entonces yo sí quisiera saber si cree que actualmente la Bolivia que tenemos, sí meto a colación a los jóvenes, porque creo que los jóvenes sobre todo tenemos una idea totalmente distinta a cómo vemos esta polarización. Creo que estamos totalmente en contra de esta polarización, que más bien nos separa como bolivianos, y ya vemos no solo en la esfera política, sino en muchas esferas, como algo que el tema de la discriminación entre cambas, collas, etcétera, como algo limitante. Y ya no es algo que yo creo que actualmente, al menos los jóvenes, aceptemos o lo veamos como correcto. Entonces, yo sí quisiera saber qué opina al respecto y si cree que más allá de Evo Morales, Bolivia ahora ha cambiado en ese sentido. Ha acentuado, tienes toda la razón, y el pueblo sabe, el tema de la confrontación del racismo existe. Justamente una de las cosas, le puntualizo, de entrada a la política, demostrar que basta de confrontación. Zárate Huilca, ¿no?, un líder aymara, ya en su proclama, justamente en Corocoro, dice, tiene que haber armonía entre los caras, indios, en ese momento acentuado, ¿no ve? Ahí hace un documento de una teoría de que debemos tener una conciliación entre nosotros. Yo creo en eso. Por eso, justamente en los hechos, mi masa votante, cuando fui candidato a gobernación, son los jóvenes de la zona sur, ¿no? O sea, después de hechos de la votación, se ha acentuado, he ganado en la ciudad y más concentrado en la zona sur. No así en el campo, o sea, debían votar por mí por mi cuestión indígena, pero no, o sea, mi base votante. Entonces, el mensaje que quiero darle de que no puede haber confrontación, porque al final tenemos que olvidarnos los 500 años, tenemos que buscar la conciliación entre bolivianos, o sea, nada que ver esa confrontación que han tenido, que evidentemente incluso había para los indios la ley de la pernada, porque una semana antes de su matrimonio, la mujer que se iba a casar tenía que estar con el cura, y generalmente el primer hijo era del cura, por eso se llama cura guagua. O sea, nos han hecho mucho daño los que han llegado, los supuestos colonizadores. Entonces, pero no podemos vivir con ese resentimiento. Entonces, el mensaje que he dado en todo este tiempo ha tenido resultados en la votación de la gobernación, porque mi base votante es justamente los jóvenes de la zona sur, que en su mayoría son caras. Eso para hacerse entender, no es una cuestión de perspectiva, sino es entender de ¿Qué que es con ser quién cara, estamos. pero para usted? Se les ha dicho cara porque han llegado de España hombres blancos, ¿no? O sea, pelados, o sea, quiero decir, han llegado solamente con su ropa, no han traído absolutamente nada, han traído la cruz y la espada. Entonces, desde ese momento nos dicen, tampoco nos dicen indios, porque Cristóbal Colón se había equivocado del lugar, o queriendo llegar A a la la India. India, ha llegado a Sudamérica, aquí a la parte de América. Entonces, Ujú, tampoco somos indios, tampoco son caras. Pero ujú. seguramente un tiempo más vamos a mantenernos, y debemos más adelante, siempre respetando tu identidad cultural, tu visión política, sociológica, etcétera, deberíamos de conciliar entre los bolivianos, que se habla de la ciudadanía, pero siempre respetando. ¿Y qué opina de, por ejemplo, le doy un dato en Argentina, em, en el censo del 2003 que tuvieron, si no estoy mal, llamó la atención porque hubo un porcentaje de argentinos que supuestamente eran indígenas, pero ya entrando en el fondo, había personas que les daban la opción de autoidentificarse como indígenas. Entonces, para usted, ¿qué es realmente ser un indígena? ¿Cree que igual puede haber personas que se autoidentifiquen como No, tal? no hay. Yo le veía decir cuando estaba el tipnes de moda, entonces Juan del Granado decía, yo me voy a identificar como Shimán, algo por ahí. Dice, no puede ser, pues, tu descendencia es pues de donde eres. No se puede hacer. Pero has tocado un tema clave. El censo del año 2001, creo, era, la autoidentificación indígena era del 70% en el país. Y el 2014, creo que hubo otro censo, ya han bajado.
¿no? En el tema. Ahora no le están publicando la autoidentificación porque hay mucha gente que ya no quiere autoidentificarse como es. Evidentemente, la mayoría somos aymaras y quechuas, pero ya han optado por no autoidentificarse, ¿no? Pero no solamente es eso, pues, o sea, uno puede ver, cuando dice yo me autoidentifico, debía identificarse desde acá, esto vas a ver, autoidentificación cultural, dice, entonces yo soy aymara, Ujú. ¿no? Entonces, ¿cómo te Identidad cultural. autoidentificarías? Ujú. Yo como mestiza. Pero no hay esa opción de mestizo, No, y justamente es mi pregunta, ¿por qué cree que no hay la opción de mestiza? porque todos se van a declarar autoidentificar mestizos, ¿no? Y el porcentaje de indígenas va a bajar. Y ha bajado, te digo, a la comparación 2000, del año 2000, Ujú. ha bajado la autoidentificación indígena. Ahora, una cosa es la autoidentificación y otra cosa es tu visión. Pues yo soy indígena, pero no soy masista, no soy socialista ni comunista. No, Es lo que claro. quiero, eso es lo que quiero cambiar del país. Claro. No, y es sumamente importante porque como usted dice, eh, y igual la diputada Toribia Lero lo decía, ser indígena no es igual a ser masista. Masista. Y justamente vemos que los bastiones de izquierda en general, hablando de cómo se maneja la izquierda a nivel global en los diferentes países, siempre eligen de acuerdo al país tal vez un sector, digamos, que consideran el vulnerable, el que tienen que defender, del que tienen que tener la bandera. Y el de Bolivia, evidentemente, es el indigenismo. Y por eso es de que creo que actualmente eso ya está roto. Yo creo que la gente ya vio que no hay correlación entre Mm. ser indígena y igual a ser masista. Creo que muchas personas indígenas realmente son muy duros contra el MAS y eso me parece positivo, pero yo sigo teniendo ahí los peros, como el tema del mestizaje. Yo sí creo que soy mestiza, creo que tengo mis razones. Mi abuela, mi bisabuela, por ejemplo, era una señora de Pollera, de Oruro. Después, con la llegada del auge de las minas, Mm. etcétera, llegaron personas del extranjero y así es como mi Claro. familia se formó. Evidentemente, mestizaje, pero igual en el lado del indigenismo, ¿qué es ser realmente un indígena? Y cómo, y realmente no la mayoría de los bolivianos no seremos mestizos en realidad. En realidad somos mestizos, pues por eso le decía, recordándote, había la ley de la pernada. O sea, casi el primer hijo era del cura y el cura era español. Si hablamos de los primeros años que... entonces ya hay, pues, querer sin querer ya existe el mestizaje, Ujú. ¿no? No creo que exista puro español, ni puro aymara ni quechua. O sea, hay un Exacto. mestizaje, existe el mestizaje. Justamente, evidentemente, no lo ponen esa opción de mestizo porque todos se van a declarar mestizo y evidentemente la autoidentificación. Pero metiendo la política, lo que usted menciona, es que es bien peligroso, como la época de Yanine Áñez, en un año lo friegas. Y la gente, o sea, Arce es gracias a Yanine por sus colaboradores, nuevamente el más vuelve. En Ecuador, Correa igual tenía, como usted dijiste en el tema global, agarró del indigenismo, gobierno con el indigenismo y después igual no duró mucho, creo que no duró mucho y votaron por una opción, por otro presidente liberal, todo. Y no tuvieron la certeza de seguir avanzando y es por eso que hay conflictos pues, ¿no? con los indígenas ahora. Pues el nuevo gobierno, en vez de estar peleando, debían de concertar, porque si no, en estos 5 años que viene, no haces bien las cosas, no clarificas bien, no gobiernas para todos, sin confrontación, entonces puedes repetir a otro con esa visión. Entonces la gente que es la masa votante, como le digo, van a decir, ah, no, con el Evo estuvimos mejor. Entonces que regrese nomás el Evo. Por eso el Evo se ha atrincherado, digamos, en el Chapare. Eh, Justamente es lo que se está debatiendo en estos momentos en las casas, todo, entre hijos, papás, todo. Porque ¿qué es lo que tiene que ser el tuto? ¿Qué tiene que ser Rodrigo? Cualquiera de lo que se aprende. Al día siguiente deberían de aprenderle a Evo. El Evo debía estar adentro.
pero uno de los candidatos dice que no es su competencia. Más bien es su competencia porque el presidente manda, ordena a través de su ministro. El ministro de gobierno es el que tiene que estar encargado, está encargado de hacer cumplir las órdenes de aprehensión. Entonces, no solamente es un tema, no solamente es un tema así muy simple, estamos jugando con generaciones, o sea, de ese mestizaje, estamos jugando con generaciones, o sea, estamos jugando el futuro de Bolivia. No queremos que como ahorita en Ecuador hay peleas por ese tema, ¿no? Entonces, como en Brasil igual, Lula se ha ido a la izquierda, entró otro con Nelson, no lo hizo muy bien, como en Argentina lo hizo lo mismo, ¿no? Estaba con Cristina, eligieron liberal, volvió el otro presidente igual socialista, Alberto Fernández. sí, Alberto Fernández, ahora está Milei y ha perdido las elecciones en Buenos Aires. O sea, yo les dijera a Tuto o a cualquiera de los dos, hagan bien las cosas para que nos regrese Evo Morales. De eso debemos estar preocupados. Es que algo que vemos ahorita que la mayoría de los candidatos, inclusive en la primera vuelta, lo tomaron como prioritario, es el tema de la economía. La mayor parte de las propuestas hablan respecto a la gasolina, importación, exportaciones, impuestos, etcétera, descentralización. Pero nadie habla de los factores estructurales sociales que tiene Bolivia, que influyen mucho en la política, como usted también lo mencionaba. Por ejemplo, el tema de las cuotas indígenas, originarios campesinos y cuotas de género en la asamblea, a mí me parece algo negativo. Pero ¿sabe cuál sería mi miedo de quitarlas? Sí. Que no volvamos a que no exista una diversidad dentro del Parlamento. ¿Cómo cree usted que se podría tener una diversidad, una verdadera pluralidad de todos los bolivianos, tal vez sin cuotas de indígenas originarios campesinos, o cree que están bien las cuotas? Justamente a eso se tiene que llevar las reformas, ¿no ve? Porque el tema de esas inclusiones sociales para pueblos minoritarios se ha hecho pensando que nunca llegábamos allá arriba, pero ahora con Evo se ha acentuado, se ha vuelto al revés. Yo siendo candidato a gobernador, le voy a poner un ejemplo, para ser candidato a gobernador he sacado, tengo 5 asambleístas, cada asambleísta es como me cuesta 50.000 votos, porque he sacado casi así cerca de 300.000 votos, es como 50.000 votos por asambleísta. En mi provincia, Pacajes, José Manuel Pando, que tienen una representación por provincia, con 2.000 votos ya eres asambleísta. O sea, ¿cuál es la situación? Y de los asambleístas territoriales indígenas, que igual hay 5 en la asamblea departamental, entran con 200, 300 votos, ojo, probado, ¿no? Ese es el votaje que tiene, a 50.000, o sea, no estoy yendo a la descripción, ya esa fase de la inclusión social ya ha pasado, eso no es para mí la inclusión, ese es un privilegio que puedan tener. Y en el Parlamento, mira, este es un tema igual, más de 100.000 votos, 90.000 votos tienes que sacar para tener un parlamentario. Pero como hay 7 circunscripciones especiales, promedio 2.000 votos, de 90.000 a 2.000, o sea, no se puede dar. La inclusión social, la teoría de la inclusión social es en el momento que no estás incluido. Esa etapa ya ha pasado esa etapa, ¿no? Ahora la gente plantea que todos somos iguales. Entonces, ¿cómo mi voto de la ciudad, o sea, puede valer menos y del campo más? Peso que vengo yo, como digo, del campo. No estoy en contra de mis hermanos, es que no puede haber esos privilegios. Por eso, si ves la composición de la asamblea, el voto de la ciudad urbana vale menos que del campo. Entonces, eso no debería existir. Necesitas reformar la ley 026 para que sea igualitario la votación. Totalmente de acuerdo y qué bueno que tengan esa postura, yo feliz. Pero hablando también del tema de la gestión que tuvo como viceministro en el gobierno de Janine Áñez, usted acaba de mencionar que tal vez este gobierno interino fue una entrada para que el MAS vuelva al poder. Sí. Pero usted estuvo dentro de,
¿Qué diría usted que ha fallado? Yo he hablado con la presidenta, incluso cuando le han detenido, y tenía que cumplirse 3 meses. Si en los 3 meses llamaba a las elecciones, sin tomar en cuenta la pandemia, o por lo menos tomar cierto tipo de restricciones para que exista, no volvía el MAS, ¿no? Cuando eres gobierno, hay oportunistas y otras son las que mandan, entre ellos Murillo, ¿no? Hay una estructura que ha mandado. Samuel lo quiere negar, Samuel Tuto eran parte pues del poder. ¿Por qué me he quedado? ¿Por qué he seguido? Porque es preferible que desde adentro digas lo que tienes que decir. Aunque otros se han salido y dijeron, no, yo ya no voy, ¿no ve? Critican de afuera, ¿no? Yo estuve de adentro y de adentro yo dije a la presidenta que no era el camino adecuado. Y por eso ha sido un puente para que vuelva el MAS. Y usted no tuvo, actualmente fue candidato a diputado por Manfred Reyes Villa. No soy candidato. ¿No fue candidato? No fue. Ah, pensé que sí. No. Pero apoyaba la candidatura. Yo dije, ¿por qué? Porque hay que ver la gestión. Si ves La Paz, el Alto, fíjate, y el pueblo sabe, va a Cochabamba, ha habido muchos cambios. Pero lastimosamente, les reitero, son coyunturas y el MAS, la votación del MAS ha ido a Rodrigo. ¿Y no tuvo invitaciones a ser candidato a la asamblea? Tal vez por el mismo tuto, tal vez por la similitud de ideas también. No, nadie me ha invitado, tampoco lo he buscado, no he querido ser candidato a ser diputado. ¿Por qué? Y ya he pasado, ya he sido diputado y he cumplido, pienso, ¿no? Yo soy el único diputado en la historia que ha metido más de 20 a la cárcel. Nemesia, Chacollo, varios que han, por las denuncias del Fondo Indígena, ¿no? Entonces, nuestro plan es participar en las subnacionales, ¿no? Ese es el tema. Entonces, ¿qué iba a hacer? Sales candidato a diputado, si no sales vas a las subnacionales, o sea, políticamente no es ético esa situación, ¿no? ¿Y usted quiere ser candidato a gobernador o alcalde? Vamos a analizar eso en el mucho de votación que tenemos. Como te digo, la votación que he conseguido, esos 250,000 votos, es en ciudad. Muy poca votación en el campo. ¿Y por qué cree que pasa esto? Porque estoy transmitiendo de basta la confrontación. Basta la confrontación. O sea, es más fácil que un cara vote por un indio que un indio por un cara, dice. Es que ese punto es totalmente interesante. ¿Por qué, como usted dice, los caras tienen más facilidad de votar por alguien del campo, digamos, que alguien del campo votar por un cara? ¿Por qué? Justamente se guardan, primero, todo el tiempo han venido haciendo, y con el MAS se ha acentuado esa confrontación, que el cara es malo. Estereotipos. Sí, el cara es malo. Y los del campo son masistas. Ese es el tema. Y si vemos otra vez esa tendencia, sigue la votación. ¿Ha minorado? Sí, pero sigue. La mancha, pues. ¿Y no ve que sus compañeros, tal vez, o dentro de su comunidad, cuando igual tal vez hay personas que tienen el estereotipo de ser indígenas igual a ser masistas, no los nota molestos? Me han golpeado en el Alto, me han pegado en Coro, me han botado a dinamitazos. Justamente el 2008-2009, cuando he sido uno de los primeros, el primer indígena que se ha rebelado contra el poder político del MAS, porque todos los indios supuestamente éramos masistas, y es el primero. Se han molestado, ¿no? Pero ahora ha cambiado, ahora me dan la razón, ¿no? Pero no han cambiado de la votación, o sea, el voto sigue, o sea, reitero, la clase votante piensan que es Lara piensa que es más cercano a ellos. En cuestión de identificación. Sí. Más que ideologías y demás. Claro, por el tema del discurso, todas las cosas del Lara, no el Rodrigo. Entonces, claro. Por eso es esa votación, por eso el Lara se le ha subido los humos, ¿no ve? Y por eso cree también que el binomio de Andrónico y Mariana Prado le restaba mucho por el tema de verla como alguien cara. Claro, le ha restado mucho, pero además era muy... O sea, en política nuevamente les reitero,
no es el tema del estudio, es el tema de la experiencia. Se han complementado con la identificación de Lara y Rodrigo, que tiene experiencia, porque casi toda su vida ha sido político Rodrigo y viene de papá presidente. Ujú. Entonces, ahí se mantiene. ¿Tú desde cuánto? Desde juventud es político, era ministro, viceministro, presidente, etcétera, etcétera. O sea, aquí no hay nuevitos en la política, ¿no? O sea, hay excepciones, pero ¿Y cree que hay algún cara que agrade, digamos, a los que están en contra de, que ha logrado romper esa barrera a través de estereotipo? te reciben el indio, ¿no? Pero no votan, porque si no, la mancha de la votación sería pues cara, ¿no? Entonces, no hay nadie hasta ahora que haya roto esa barrera. No, al menos yo le digo, al revés, el primer indio que ha roto que los caras voten soy yo, por eso es que participo. Claro. Todo mi estereotipo es pues indígena, hablo bien mi idioma, vengo, o sea, yo soy un hombre totalmente natural, pero he conquistado a los caras, incluso tenía unas cuentas ya que me han quitado, era el primer TikToker en el tema de redes sociales, el primer indígena, digamos, en el tema de redes sociales, antes que salga la Albertina Sacaca. Entonces, en una entrevista me dijeron, y les dije, a partir de ahora vas a ver indígenas que tengan más seguidores que el Tata Quispe, y van a ser indígenas, no caras. Entonces, imagínate, acá nos decían un premio Albertina Sacaca que igual llega a todos los sectores, ¿no? O sea, ahí puedes ver de que el mundo está cambiando. Y le doy un ejemplo, María Galindo es alguien que ataca, ella dice que es una mujer de izquierdas, ¿no? Y alguien que Sí. ataca mucho, digamos, a personas que de derechas, y ella misma lo dice, a caras, etcétera, a blancos, pero ella no está muy alejada de eso, se podría decir, pero es una mujer que defiende mucho el tema de izquierdas y tal vez, eh, según ella, tal vez sectores vulnerables, por así decirlo. Aún así ella no recibe apoyo. Por eso no participa en las elecciones, ¿no ve? O sea, la gente sí te apoya, le utiliza, ella también les utiliza, porque sea bandera de apoyar a los sectores vulnerables, luchar contra la corrupción, porque de eso genera plata, pues, o sea, y hay que preguntarse, ¿no ve? ¿De dónde vive si trabaja de eso? Dice ella, en trabajo, pero hay organismos que financian todas sus actividades, ¿no? Para hacerse. Entonces yo lo he visto, yo le veo como un tema de que se ha acomodado, o sea, no va a defender a los caras, es la pregunta. Se supone que los caras no son sectores vulnerables, ¿no? Pero aunque hay, como te digo, te hablo, ahora, antes nomás los aymaras eran vulnerables y te pongo el ejemplo de los cholets, ¿no? El precio más caro de las casas está en el alto, no está en la zona sur, Claro, un chile es carísimo. ¿no? Millones. Sí, por ejemplo, yo me acuerdo del de Transformers, Iron Man, Sí. que creo que son los que más destacan a primera vista, digamos. Sí. Igual creo que otros fueron pintados por Mamani Mamani. Sí. ¿Cuánto estima el precio? ¿Sabe cuánto cuesta un chalet? Mínimo $5 millones. De eso estamos hablando. No estamos hablando así de poca cosa, ¿no? $300,000, digamos, imposible. 5 millones es, Harta plata. claro. Que de verdad casas acá en las mejores urbanizaciones en la zona sur de La Paz, de verdad no alcanzan, Claro. a veces alcanzan al $1,000,000, pero a los 5 millones imposible. Sí. Así se estima. Eh, y bueno, me llama la atención que usted menciona esta candidatura, aún no sabe si alcalde a gobernador. ¿Qué cree cuáles son las dificultades o qué necesita La Paz, justamente esta ciudad que es la sede de gobierno? Te voy a poner un solo ejemplo. Primero, necesita ordenar en la casa, con esa visión. Por mi partido ha sido alcalde del Negro y hemos participado en varias reuniones. Los baños, te voy a poner ejemplo. Los baños administrados por la alcaldía es malo, pésimo la administración. Y pagan plata, pues como tienen que pagar bonos de antigüedad. Uno que cuide el baño gana encima de los 5.000 bolivianos, ¿no? Claro, tiene un sueldo básico, pero más
más su bono de antigüedad le sube. A la comparación de un profesional que sale, que tiene tu título, gana cerca de 4.000. No hay situación. Si delegas esa función, con Sevilla tenía más o menos 10.000 trabajadores la alcaldía, ¿ya? Entonces yo le dije al negrito, tienes que mostrar la visión que tienes. Entonces lo mantiene. Poniendo un ejemplo nomás, le digo, le estoy retirando de los valles. Entonces lo primero que es ordenar el tema, ¿no? Y lo otro, ya en la modernidad ha avanzado en el tema del derecho, las alianzas públicas privadas. Y te voy a poner otro ejemplo. El puente del Urubó en Santa Cruz lo financiaron los privados, ¿no ve? Lo financiaron, porque hay normas que existe alianza pública-privadas. Entonces la plata ni en la gobernación ni en la alcaldía es suficiente. Entonces tienes que delegarlo. O sea, no lo voy a inventar la pólvora. Eso se hace en Santiago de Chile, en el mismo Ecuador, se delega las funciones. Entonces, solamente la alcaldía queda como un ente regulador. Por eso debería de alcanzar la plata, porque ahora cada vez es menos la plata. Pero si no ordenas la casa, ¿qué vas a prometer? O sea, es un discurso que voy a hacer una calle, que voy a hacer esto, que voy a hacer un puente. No, tienes que ordenar. Con 2.000 trabajadores y quizás menos debería funcionar la alcaldía en el tema solamente de administración, porque esa es la alcaldía. Y tal vez el tema del transporte en La Paz igual es algo caótico. El tema de la organización de la ciudad, creo que La Paz en sí es una ciudad desordenada desde la planificación urbana. ¿Cree que es posible cambiar eso o sería una de sus prioridades? O tal vez no. Es pues las prioridades en el tema de transporte, que es bien importante, ¿no? Pero el alcalde es socio, pues, o socio cómplice de los transportistas. Por eso el trameaje, o sea, ¿quiénes hacen la trancadera? Los trameajes, ¿no? Entonces, si tienes una ciudad ordenada en el tema de transporte, puedes, pues, ir adelante, ¿no? Porque en este momento la ciudad está, pues, cada vez, no tiene una planificación urbana, no tiene nada, ¿no? Santa Cruz, por lo menos, han hecho la ciudad de los anillos, ¿no? Acá absolutamente nada. Pero yo sigo perdiendo. Primero ordena la casa y después ordenas lo todo. No estoy en contra de los gremiales, pero también en cada lugar hay puestos de venta. Que ya le han puesto solución en Lima. Lima igual el centro era caótico. Entonces todos esos negocios ya han llevado ahora que se llama Gamaza, a un lugarcito donde están los comerciantes. Entonces se puede trabajar, pues, ¿no? Con concertación se puede hacer. Lo primero, pero es, como quien dice, ¿no ve? Tienes que tener la casa ordenada. O sea, si no ordenas la casa, no, ¿por qué puedes pensar en otras cosas que no puedes hacerla? Entonces, primero la casa. Claro. Antes de terminar la entrevista, yo sí mire, le voy a comentar, nosotros somos un grupo de chicos que hacemos este podcast que se llama Presente Bolivia, que está Arturo también. Estamos integrados por Mateo, Gabriel que vive en Santa Cruz, Atreo también y otros compañeros más. Y mira, nosotros teníamos totalmente la iniciativa de justamente ir a comunidades porque igual son zonas turísticas en Bolivia y creo que es muy poco explotado o no se ve como una posibilidad de ser inclusive una zona para ir a visitar el fin de semana para los mismos bolivianos. Entonces a mí, y estoy segura que a mis compañeros igual, nos gustaría mucho tal vez visitar Coro Coro, que nos lleva a conocer, tal vez tienen algún plato típico, también nos puede mostrar algunas zonas algunas actividades comerciales que tienen, por ejemplo. A nosotros nos gustaría mucho mostrar, digamos, esto a la gente para que sepa qué se hace en Coro Coro también, digamos, o en pacajes como usted lo mencionaba. Entonces, no sé qué le parecería esta propuesta, si se animaría a llevarnos para igual mostrar su comunidad. Para mí va a ser, pues, un honor llevarles a mi comunidad, ¿no? Ujú. No hay platos típicos al sector, pero lo que nosotros comíamos es la papa. O sea, nosotros sembramos papa, cosechas la papa, leche de la oveja Ujú. o de la vaca o de mis chivitos, haces hervir y lo pones con papita. ¿Ya? Ese es, o sea, Co- de ahí, de ese mismo lugar.
de la Claro. tierra, ¿no? Ajá. Entonces, yo de verdad así públicamente agradecido, planifiquemos ir y vamos a comer, como se dice, del productor al consumidor sin estar llevando mercadería de otro lado, ¿no? Claro, y no sé, hay épocas evidentemente para sembrar papa, pero si estamos en época de, llévenos a sembrar papa también para que mostremos cómo Sí. se siembra papa en Bolivia. Creo que eso hasta para el público internacional, si es que nos llega a ver de otros países, es sumamente importante que vean cómo funcionamos acá, ¿no? Está en mis TikTok, pero para los seguidores está en mis Sí, TikTok. que vean igual. Entren, busquen, ahí estoy sembrando la papa, estoy cosechando la papa. Y lo último que no hemos podido grabar, después de la papa se deshidrata, se vuelve chuño, después del chuño se vuelve tunta, ¿no? Que todos ya conocen. Ese es el tema. Ahora tenemos otro tipo de iniciativas, por si acaso el Tata Quispe está registrado en Senapi, ya como un tema comercial, Marca personal. marca personal y propaganda. Vamos a hacer panatones del Tata Quispe. Y año pasado lo hicimos las normales con chocolate, las normales con chocolate, y la que salió más es el tema de la coca, o sea, con esencia de coca lo hicimos Un panetón con esencia de coca. con esencia de coca. A ver cuándo nos hace probar, ¿no? Y si ya estamos haciendo ya las planificaciones y vamos a presentar, o sea, les reitero, el Tata Quispe es una marca registrada en Senapi, no puede haber dos Tata Tata Quispe. Quispe. Entonces, tenemos esas iniciativas, ¿no? Bueno, felicitaciones, espero que todo vaya bien. Y bueno, personalmente yo quisiera probar los panetones, me imagino que Sí, Arturo igual. vamos a... Y bueno, igual para terminar el podcast, sí me gustaría que le dé un mensaje a nuestra audiencia, más que todo es joven, sí, más que todo es del occidente, aunque tenemos presencia de personas del oriente también. Así que un mensaje el que usted vea pertinente. Igual a vistas de que este domingo tenemos una gran responsabilidad de ir a votar a las urnas, entonces lo que usted desee. Bueno, decirles a todos, basta de confrontación, basta de racismo, de discriminación, de ambas partes, no solamente de un solo lado, basta. Eh, Tenemos que conciliarnos entre bolivianos y este domingo es la oportunidad que se manifieste en el voto. ¿Qué país queremos? ¿Qué futuro queremos? Puede ser que los candidatos no sean los mejores, pero es lo que tenemos y el pueblo tiene que decidir. Yo como Aymara, yo llamo a que ya la conciliación se manifieste de cada uno de nosotros, de cada uno, los jóvenes del oriente, del occidente, ¿no? Porque si no, el futuro es pues negro. O sea, eso tenemos que ver. Tal vez yo ya soy viejito, pero tengo seguidores jóvenes, pero tienes que ver también de que hay que ver por los hijos, ¿no? Ahora, tal vez ya la madurez que tengan los jóvenes nos pueda llevar a una conciliación. Y muchísimas gracias por la invitación. Y vamos a tener un pendiente, planificar una visita a mi pueblito. Claro, Le está voy a prometido. mostrar, le voy a mostrar cómo era mi anterior casa, dónde he dormido, porque una vez ya hemos publicado en las elecciones dónde he dormido, cómo era mi casa Ujú. antes y ahora cómo estamos, ¿no? Ahí siguen las casas de antes y las casas de ahora. Antes era con paja, ahora es con calamina, antes era con adobe, ahora es con ladrillo, o sea, es la Ujú. diferencia se ha cambiado. Y muchísimas gracias, un callaya, hermanos y hermanas. Súper. Muchísimas gracias de verdad. Ha sido un gusto tenerlo acá. Recordarles a todos nuestros seguidores que estamos en el Café del Parlamento. Es un café en la ciudad de La Paz, a media cuadra de la Plaza Murillo. Recordarles que con el código de Presente Bolivia tienen el 10% de descuento. Y bueno, ya tenemos una promesa de Tata Quispe de ir a visitar Corocoro. A mí personalmente me encanta ir a visitar comunidades. De verdad siento que hay lugares turísticos donde puedes probar productos nacionales. Ejemplo, el Tolar tiene productos como queso, nata, y es una buena manera también de distraerse los fines de semana entre los mismos bolivianos, así que yo ansiosa de ir a visitar Corocoro, así que muchas gracias.